El Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Soy su hermano y amigo Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? Y en este espacio que estamos abriendo, en este es nuestro segundo canal, Conversando con Jaciel Rodríguez, tenemos planificado hacer entrevistas, podcasts, hablando con grandes hombres de Dios. Es un proyecto que teníamos hace algunos meses, pero que debido a tanto trabajo que hemos tenido en ¿Qué dice la Biblia? Hemos tenido que postergarlo un poco. Sin embargo, aquí estamos reanudando este propósito lindo de conectarnos con otros grandes hombres de Dios y crear este podcast para el enriquecimiento de tu fe, de tu conocimiento en el Señor, para que podamos seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y en este tiempo estaba pensando y orando quién pudiera empezar en este primer programa de este proyecto, y no pudiera ser otro que un gran amigo, un amigo de la casa, un maestro, un hombre muy sabio, preparado sumamente en la palabra del Señor, con una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con pastorado, misiones, enseñanza. Ha enseñado en distintos institutos en la isla de donde nací, en la isla de Cuba, y ahora está sirviendo al Señor también aquí en los Estados Unidos en distintas labores. Y bueno, ¿para qué? Un hombre realmente tremendo, al cual consulto muchas veces para muchos temas complicados y que me ha servido de consejo y de mucha ayuda. Y creo que ya ustedes lo conocen porque una vez lo tuvimos aquí. Se trata del pastor Pedro Obregón. Dios te bendiga, hermano Pedro. ¿Cómo estás? Bendiciones, Pastor Jaciel. Lo presentó de una manera que por poco yo dije, yo pensé que era mía quien había invitado. Te presenté demasiado bajo. ¿Cómo has estado, hermano? Gracias por estar aquí. Una bendición para mí, Pastor. Amén, amén. Pedro, yo recuerdo, Pedro está viviendo ahora aquí en los Estados Unidos. ¿En qué estado tú estás ahora, Pedro? ¿En qué Eh, provincia? Louisville, Kentucky. En Kentucky. Tremendo, Sí. tremendo. Yo recuerdo cuando Pedro viajaba de Cuba hacia aquí, hacia los Estados Unidos, en sus viajes misioneros, que en varias ocasiones trataba de sentarme al lado suyo para aprender un poco, y muchas de las clases que él me dio me marcaron tremendamente al preparar los sermones y a la hora de predicar, cómo aplicar el mensaje a las personas. Y bueno, un hombre que no solamente es mi amigo, sino un gran maestro de la palabra y al cual he podido exprimir un poco de información y de sabiduría. Pedro, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, quería hablar un poquitico sobre ti. Tú tienes un canal de YouTube a través del cual estás predicando, se llama Un Mensaje para Ti. Ya lo he recomendado como 2 veces en nuestras plataformas, pero aún hay muchos hermanos que no te conocen. Coméntanos un poquitito qué es lo que estás haciendo en el canal de YouTube, Un Mensaje para Ti. Sí, de principio trabajamos un poco el tema de cómo lidiar con las aflicciones, porque es un asunto que tiene que ver con todos nosotros, mucho más en este tiempo. Es decir, necesitamos ver cómo la palabra de Dios nos habla de cómo lidiar con adversidades. Luego hablamos un poco de personajes bíblicos que pasaron por aflicciones y que nos sirven como un modelo para nosotros. Y en estos momentos estamos trabajando en el mensaje más importante de toda la Biblia, que es un resumen de cada libro que compone la escritura, de manera que la persona pueda tener una idea general del libro, a ver, peculiaridades del libro, pero también que las personas sean estimulados a ir un poco más allá, porque resumir un libro de la Biblia quizás en apenas 6 minutos, 5 o 6 minutos, es realmente una tarea muy difícil, pero está presentado de una manera sencilla y, y a la vez que motive a la persona a ir un poco más allá, a leer en el texto, aplicado siempre a Tremendo. la realidad contemporánea. Claro, claro, esa serie que has estado haciendo ahí sobre explicando de qué trata cada libro de la Biblia me ha bendecido muchísimo, porque para todo aquel que quiera saber un poco más acerca de qué trata cada libro de la Biblia, vaya ahí al canal del pastor Pedro Obregón, vaya a YouTube. En la descripción de este video le vamos a dejar el enlace, pero búsquelo así, Un Mensaje para Ti, pastor Pedro Obregón, y le aseguro que usted va a salir bendecido en el mensaje que cada semana el hermano Pedro puede
predicar a través de estas plataformas tan lindas. Pedro, gracias por estar aquí. Me siento honrado de tenerte. Y te traje para hablar en este episodio sobre un tema muy interesante y que a mí en lo particular me interesa muchísimo porque tiene que ver con, digamos que los momentos difíciles que pasó la iglesia primitiva, porque creo que es necesario que los cristianos conozcan un poco de nuestro pasado, de los inicios de la iglesia, los problemas a los cuales la iglesia se tuvo que enfrentar, porque no solamente nosotros como iglesia en el siglo XXI nos enfrentamos a distintos problemas, falsas doctrinas, cierta persecución a distintos niveles según el país donde uno viva. A veces hay persecución política, otra vez hay persecución en otros ámbitos, como aquí está sucediendo ahora en Estados Unidos. Y saber cómo la iglesia reaccionó en sus inicios y cómo el Señor le dio éxito y las estrategias que Dios le dio a la iglesia, creo que puede ayudarnos muchos. Y hemos preparado tres, digamos que dificultades que la iglesia enfrentó. Y yo teníamos planificado hablar primeramente sobre el judaísmo, pero quiero pedirte, Pedro, si pudiéramos cambiar un poquitito y comenzar acerca de las persecuciones. La persecución, para luego enfocarnos en las dos, digamos que falsas doctrinas y herejías principales a las cuales la iglesia se tuvo que enfrentar y saber cómo nosotros como iglesia hoy podemos enfrentar las falsas doctrinas. Pero una de las primeras cosas que la iglesia enfrentó fue la persecución. Pedro, eres un hombre sumamente conocedor de la historia de la iglesia y me gustaría mucho que nos comentaras cuál fueron alguna de las persecuciones o los problemas de persecución que enfrentó la iglesia. Coméntanos. Sí. Como es natural, el surgimiento de la iglesia es un desafío también en el mundo espiritual, porque hay un enemigo, siendo la iglesia el sueño de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Entonces, el medio divino, la embajada de Dios en la tierra. Entonces es natural que la iglesia encontrara dificultades en su progreso, en su avance. Y una de las maneras que el enemigo usó a través de la historia fueron precisamente las persecuciones. Cuando vamos a la Biblia, nosotros vimos desde el mismo inicio la misma muerte de Jesucristo, que es justamente, vamos a decir, como el costado de Adán herido de donde salió su esposa. De la misma manera, el Hijo de Dios, herido y molido por nuestros pecados, nos habló de un modelo, nos habló del valor de alguien para llevar a cabo el plan de Dios a pesar del costo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles y estamos viendo cómo la obra del Señor progresó de una manera tan impresionante y cómo aquella iglesia comenzó a vivir de una manera también impresionante, automáticamente vimos persecuciones locales, es decir, de manera momentánea, en un momento. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, de manera específica, vimos cómo hay presión sobre la vida de los apóstoles. De manera específica, nos habla de Pedro y de Juan, pero luego ya nos habla de la muerte de Esteban. Y ahí nos introduce a un personaje llamado Saulo de Tarso, este perseguidor acérrimo de la iglesia del Señor. Pero luego se desata una persecución que en el capítulo 8, antes de la conversión de Saulo, en el capítulo 8, vimos cómo la iglesia del Señor fue disgregada, cómo los cristianos de origen judío fueron sacados de Jerusalén. En este caso, esta persecución fue una permisión de Dios, porque el plan de Dios no era solamente que la iglesia viviese un ambiente bonito entre ellos, sino que la iglesia fuese el método de Dios para que el mundo entendiera y conociera el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y la iglesia es diseminada,
desde Jerusalén hacia diferentes lugares y vemos cómo Dios usó también esa persecución, vamos a decirlo así, de una manera positiva. Pero a través de los tiempos de la historia de la iglesia, la persecución fue un método del enemigo para también perjudicar el avance, vamos a decir así, del avance del evangelio. Luego, ya en un término un poco más amplio, digamos a finales del siglo I, entonces hubo persecuciones llamadas generales. Las persecuciones generales se debía a un emperador y el emperador era el dueño, vamos a decir así, literalmente el dueño del imperio. Entonces las persecuciones generales ya no eran una persecución local situada en un momento, situado en un lugar determinado, sino que abarcaron el imperio romano. Entonces, cuando nosotros leemos en la historia luego cómo los cristianos fueron llevados al circo romano y echados a las fieras o quemados vivos y todas estas, si ustedes recuerdan, la persecución en los tiempos, precisamente en el contexto muy posiblemente de la muerte del apóstol Pablo, fue cuando el emperador prendió fuego a la ciudad de Roma, según algunos dicen, para mirar desde lo alto a la ciudad en llamas y culpar así a los cristianos y luego una persecución muy intensa de manera específica en Roma. Pero a través de la historia ha sido una marca, ha sido una manera en que el enemigo ha atentado contra la iglesia del Señor. De manera general podemos decir esto: la fidelidad de los cristianos a su fe fue, como dijo aquel Tertuliano cuando aseguró, dice, matadnos, condenadnos, que cuanto más nos matan, más somos, porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es como aquellas personas morían con un compromiso, con una entereza, con una paz en su corazón, que estimulaban a otros a vivir aquella fe, a asumir aquella fe. Wow. Entonces, un aspecto importante en el asunto de la persecución es que es un método del enemigo para dañar el avance, pero también Dios ha usado las persecuciones también y ha contado con la fidelidad y el compromiso de los cristianos que miran hacia atrás y saben que el origen de su salvación fue una cruz. Fue una muerte dictada por un gobernador, por determinados intereses políticos y determinados temores personales. Y este es un aspecto realmente importante en cuanto a las persecuciones. Tremendo, tremendo, Pastor Pedro. Y en estos días nos enfrentamos a distintos tipos de persecución. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo allá en Afganistán. Así es. Una de las cosas que sucede a veces es la persecución de los cristianos allí y también otros países que odian el evangelio. Y hay un tipo de persecución tremenda. Justo estaba viendo un videoclip que alguien me envió y hablando sobre la diferencia entre los cristianos que aunque son perseguidos y sus vidas están en peligro, digamos que aún así no doblegan su fe. Y el otro tipo de cristianismo, le ponemos entre comillas, el cristianismo donde le ponemos excusas a Dios, excusas, y no podemos buscar a Dios por esto, pero esos casos nos demuestran el nivel de compromiso que un verdadero cristiano debe tener con el Señor. La iglesia primitiva, cuando leemos las persecuciones que atravesaron ellos, se fortalecían aún más. Y creo que tiene que ver mucho, mencionabas cómo Satanás ha usado la persecución, sí, para perseguir al pueblo de Dios, obviamente. Y también mencionabas cómo aún así Cristo ha usado la persecución para que su iglesia crezca, para que su iglesia pueda expandirse. Los momentos de más gloria en la iglesia fueron los momentos donde había persecución. Parece una contradicción, pero los momentos más gloriosos que la iglesia ha vivido en estos 2000 años han sido los momentos y los lugares en los cuales ha habido cierta persecución.
Tú y yo venimos de un lugar en el cual se persiguió la iglesia y se prohibieron los templos, y en las casas el Señor hizo que aquello creciera grandemente, porque y Amén. algo parecido quizás a como Felipe salió de Jerusalén hacia Samaria, aparentemente huyendo junto con otros cristianos por la persecución que había, en parte por Saulo de Tarso. Sin embargo, allá en Samaria el Señor Dios de alguna manera usó la prueba, los acontecimientos, la persecución, para que la iglesia se pudiera expandir, porque cuando leemos Hechos, en los primeros capítulos, notamos que la iglesia estaba estancada en Jerusalén, Así, Jerusalén. Y el mandato de Cristo era predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la así tierra. es. Y la iglesia se había estancado en Jerusalén y Dios permitió la persecución. Es una diferencia. Dios envió persecución, o Dios permitió la persecución para que la iglesia saliera, porque de ahí salieron cristianos tremendos hacia otros lugares, como Felipe, hacia Samaria, y ahí comenzaron avivamientos tremendos para que la palabra se cumpliese de predicar el evangelio en todo lugar. Hoy en día también tenemos persecución, cierta persecución aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es una persecución distinta, más sutil, pero que intenta, digamos que corromper el corazón, influenciar. Es como un tipo de persecución no violenta, sin embargo, sí fuerte contra nuestros valores. Por ejemplo, la semana pasada tenía pensado hacer un video acerca de esto, pero no pude hacerlo porque hubo otros temas que tomaron el lugar para nuestro video, pero quería hablar un poquitico sobre lo que está, ciertos grupos, por ejemplo, que se levantaron en Facebook, un grupo que se levantó en Facebook, eh, gente atea, para intentar, eh, digamos que ofender a Dios, como si su gesto de alguna forma hiciera a Dios ofendido o pequeño, o lo humillara. Obviamente, hasta da lástima ver todo eso. Sin embargo, mientras analizaba eso, una cosa que tenemos clara es que nadie ni nada puede combatir y prevalecer contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, Jesús prometió, ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Y aunque venga persecución, Nerón, Saulo de Tarso, aunque los gobiernos persigan la iglesia, nada ni nadie puede prevalecer contra el pueblo de Dios. Sí, justamente, como usted decía, muchos momentos gloriosos de la vida de la iglesia fueron momentos de persecución. Y yo Mm, voy a mirarlo desde el ángulo contrario. Cuando, cuando el edicto de Constantino en el año 313 cambió, la historia, vamos a decir así, de la persecución de la iglesia, no hubo más persecuciones, aunque el edicto de tolerancia incluía no solamente el cristianismo, pero favoreció el cristianismo, y luego en el 323 la iglesia vino a ser la iglesia imperial. La iglesia perseguida se convirtió en la religión oficial, por así decirlo, del imperio romano. Y automáticamente la iglesia dejó de ser la iglesia. La iglesia dejó de vivir, dejó de guardar la doctrina, comenzaron los conflictos internos, lo que se llamaban las controversias cristológicas, las controversias trinitarias y todas estas dificultades que la iglesia vivió, porque no tener un enemigo, no ver un enemigo desde afuera, hizo que la gente mirara más bien aspectos determinados doctrinales y entrar en conflictos muchas veces por mm, una letra. Entonces, eh, la iglesia vivió momentos de gloria en medio de persecuciones. Y cuando dejaron de existir las persecuciones y el cristianismo vino a ser el cemento con que Constantino quiso, vamos a decir así, fraguar otra vez al imperio, entonces la iglesia, en lugar, y esto es notable, en lugar de cristianizarse el imperio, se paganizó la iglesia. mm, mm, mm. Y es interesante. Me gustaría muchísimo pensar en un pasaje de la Biblia, porque yo creo que el tema de la persecución no es un asunto de la historia pasada.
Yo creo que el asunto de la persecución es un asunto que está en la vida de la iglesia, estará en la vida de la iglesia, a veces de una manera local o de una manera general, porque creo que vienen tiempos de combates muy intensos. Y pienso cuando digo esto, me viene a la mente el pasaje, el texto de Apocalipsis, cuando dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, de manera que sale a destruir. Entonces, voy a pensar en una carta de la Biblia, voy a pensar en la primera carta de Pedro de manera específica, porque fue precisamente una carta escrita para cristianos perseguidos. En la dedicatoria a la carta, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, son cristianos muy posiblemente de origen judío que han sido dispersados. Y voy a centrar mi atención en el capítulo primero, versículos 18 hasta el final, porque no es que sea todo lo que hay en la carta, pero es una manera como de enfocarnos en aspectos determinados. Y me gustaría que tuviéramos esto en mente. Muchas veces en medio de la persecución se nos olvidan asuntos fundamentales. Muchas veces en medio de la persecución, el hecho de tratar salvar, vamos a decir así, la vida, hace que nos olvidemos. Y cuando nosotros leemos este pasaje dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este versículo nos recuerda la obra redentora, nos recuerda la centralidad de Jesucristo, su ejemplo, su muerte, su resurrección, que vienen a ser a la vez un modelo para nosotros al enfrentar nuestras propias persecuciones. Pedro les recuerda a estos creyentes la experiencia de la salvación que define nuestra identidad. No se nos puede olvidar en medio de tiempos de persecución quiénes somos. Wow. ¿Quiénes somos? La experiencia de la salvación, pero lo que enseña aquí es que no se nos puede olvidar el costo de nuestra salvación. Para que nosotros tuviésemos perdón y esperanza y la salvación fuese ejecutada en nuestra vida, alguien pagó un precio. El Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, cuya sangre preciosa nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Un aspecto importante también es, leo 2 versículos que siguen, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Este versículo nos recuerda que hay un estándar de obediencia que no podemos dejar a un lado, que debemos mantener. Hay un estándar de obediencia conectado al modelo de Jesús. Por ejemplo, porque hay mucho en esta carta sobre el tema de la persecución. En el capítulo 2 y versículo 13 nos recuerda, por causa de esto, someteos a toda institución humana, tanto a rey como a superior, ya a los gobernantes por él enviados como castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Y otra vez, la idea de que en medio de tiempos de persecución no podemos olvidar que hay un estándar, que hay una marca que nos caracteriza, que hay una ética, que hay una conducta. Tremendo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
estar sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Y escuche, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo Hmm. para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, en esta carta hay mucho sobre este aspecto. Y otra vez remacho un poquitico las ideas. Pedro nos recuerda el asunto de nuestra identidad definida por la experiencia de salvación. Ujú. Dos, el costo de esa salvación. Hubo alguien que sufrió por nosotros primero. Hmm. Hubo alguien que sin que fuese justo lo que vivió, se sometió a todo tipo de sufrimiento por amor a nuestras almas. Pero también nos habla de mantener un estándar de obediencia. Muchas veces pensamos que una circunstancia determinada es una justificación para no hacer lo que Dios quiere. Ajá. Y el cuarto aspecto, otra vez aquí en el capítulo 1 al final, versículo 23 al 25, siendo renacidos nosotros, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Aleluya. palabra de Dios se va a cumplir. Yes. Y Yes. cuando vemos que sucede hoy mismo en nuestros días, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. Miremos las advertencias dadas por Dios en su palabra. No estemos pensando como que algo raro está aconteciendo, como Pedro ha dicho también en esta Hmm. carta. Entonces, Hmm. tomo este pasaje como un ejemplo, como un modelo de qué le diría Dios a una iglesia en persecución. Y espero que ¿Y eso nos haga bien a todos. qué le diría Dios a alguien, por ejemplo, que está siendo perseguido en su familia? Que su familia lo ofende por ser cristiano, que se burlan de él, en el trabajo se burlan de él. Cerrando este tema, mi hermano Pedro, ¿qué Sí. consejo en un minutico se le pudiera dar a una persona que está siendo perseguida, quizás no violentamente, pero sí burlándose de él en el trabajo, en su familia? ¿Qué se le pudiera decir? Si algo importante hay al respecto, es el asunto de cómo emocionalmente nosotros manejamos esto. Y lo que dice la palabra de Dios es que cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, debemos sentirnos, y otra vez apelo al término de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, debemos sentirnos bienaventurados. Él murió por nosotros, Él sufrió por nosotros y es un gozo. Y así lo vivió la iglesia en la historia, que hallaban como un privilegio el morir por el Señor. Recordamos a aquel anciano Policarpo cuando le dieron la oportunidad de renunciar a su fe y librarse de morir quemado. Y Policarpo dijo, Él me ha hecho tanto bien, ¿cómo podría yo fallarle? Cuando estamos siendo probados de esta manera, estamos teniendo la oportunidad de glorificar al Señor. Es Hmm. decir, en el aspecto emocional, nunca debiéramos dejar que una emoción, como una reacción, digamos, a ese rechazo o a esa burla, nos determine. Y aquí Pedro ha hablado que seamos determinados por nuestra experiencia de salvación, que define nuestra identidad. Tiene que haber una persecución porque somos distintos, porque fuimos redimidos, porque somos salvos, porque hemos encontrado un estado de gracia para con Dios que los demás no pueden entender. Nosotros podemos entender a la gente porque un día estuvimos allá, pero ellos no nos pueden entender a nosotros porque estamos viviendo en una nueva identidad en Cristo. Que recordemos el costo de esa salvación. Él murió por nosotros, Él dio su sangre por nosotros. Que mantengamos el estándar de la conducta y de la demanda ética de Dios en medio de los tiempos
y que miremos que esto que sucede está escrito en la palabra de Dios, no es nada fuera de lo común que suceda, y por tanto glorifiquemos a Dios en esa circunstancia que estamos viviendo. Excelente, excelente. Qué bendición, mi hermano Pedro. Eh, el segundo tipo de problemas al cual la iglesia se enfrentó, y vamos a dedicarle quizás 10 minuticos apenas a este segundo punto, pero estoy muy interesado en en el tercer punto que vamos a hablar hoy. Pero número 2, brevemente, acerca de los movimientos judaizantes. Creo que si una falsa doctrina se combate mucho en el Nuevo Testamento es los movimientos judaizantes. Antes de hablar sobre cómo reaccionó la iglesia y todo esto, coméntanos un poquitico sobre qué eran los movimientos judaizantes, brevemente. Sí, es realmente muy interesante cómo la iglesia del Señor, vamos a usar este término de una manera general, no siendo tan específico, pero el cristianismo aparece como una nueva religión. Ujú. Aparece como una nueva religión que tiene de una manera intrínseca, en su esencia, es una religión distinta. Es decir, el cristianismo nace en el contexto del judaísmo, una religión que tiene miles de años de historia, y bueno, todo un proceso de definiciones que han vivido, pero el cristianismo nace justamente, es decir, si apeláramos a la lógica del asunto, tendríamos que decir que la iglesia no tendría posibilidades o probabilidades de sobrevivir como una nueva religión que tiene una diferencia total a todo lo que haya existido. ¿Cómo puede sobrevivir en un mundo donde ya hay definiciones históricas de miles de años? Y la iglesia vive justamente un proceso de definiciones. Recordemos esto. Recordemos que los propios discípulos del Señor no entendían del todo lo que se estaba viviendo. Menos lo iban a entender los demás. Ujú. Es decir, la iglesia vive un proceso. Y es interesante, tengo que decir esto, en cuanto a las doctrinas que distinguen al cristianismo. Yo estoy pensando básicamente en la gracia, en ese Ujú. evangelio de la gracia de Dios. Ese evangelio que le propone al hombre un perdón y una salvación y una esperanza, no a partir de sus méritos personales, Ujú. sino a partir de la gracia de Dios para perdonar, para salvar a un pecador, para cambiar su vida. Y en ese proceso, cómo la iglesia vive desde la reflexión de los eventos fundamentales hasta llegar a ser, vamos a decir así, ya una enseñanza definida. Es decir, un proceso de reflexión de la fe, que es lo que hace que ahora la fe cristiana sea un concepto que se pueda transmitir, que pueda ser expresado en un discurso o en una enseñanza. Eh, lo voy a decir ahora en castellano. Me refiero al hecho de que aquí está la muerte de Jesús, los eventos fundamentales de la historia de la salvación y que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, el problema está en cómo ellos interpretan este suceso, cómo, cuáles son las consecuencias que traerá para la relación entre el hombre y Dios la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ese proceso de reflexión, de conceptualización para que haya una proclamación, es lo que nosotros leemos, por ejemplo, ya mirándolo, digamos, en la carta a los romanos, cuando Pablo nos habla de la justificación. Es decir, nos está hablando de un criterio, nos está hablando de una doctrina, nos está hablando de la comprensión de la implicación de la muerte de Jesús para la religión, otra vez utilizo religión aquí entre comillas, que emana de esos eventos salvíficos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, esto es importante respecto a cómo la iglesia va viviendo un proceso de comprensión
cuando los discípulos están todavía el día de Pentecostés, hay muchas verdades que Jesús había dicho al respecto, que el Espíritu Santo vendría y les llevaría a toda verdad. Y con ello estaba transmitiendo la idea que no tenían todo el criterio, vivirían un proceso en el cual el Espíritu Santo es el agente revelador de esa verdad. ¿Qué sucede? Justamente una de las tendencias que suceden desde el principio es el intento de hacer de la fe cristiana una secta más dentro del judaísmo. Y por eso es tan importante justamente lo que sucede allí. El efecto de la influencia judaizante estaba en este aspecto. Además de creer en Jesús, la Bien, salvación para ellos, como una fórmula matemática, sería: la salvación es igual a creer en Jesucristo más. más el sometimiento a las leyes de Moisés, circuncidarse y todos los demás. Es decir, además de poner su confianza en la persona y la obra de Jesucristo, ellos necesitaban también guardar la ley. Pero el problema se agudiza, y es justamente el terreno donde se ve, es justamente en el efecto de esta verdad en las iglesias de origen gentil. Es Mm, decir, los cristianos de origen judío guardaron muchas de las formas propias del judaísmo. Y esto era admisible, vamos a decir así, no ya como un método de salvación aparte de Cristo, pero el problema realmente es eh, donde se verifica de una manera muy peligrosa, es cuando los cristianos de origen gentil son movidos por cristianos de origen judío, que le imponen la sumisión a las leyes del Antiguo Testamento. mm, Y aquí es donde hay un problema realmente notable. Aquí sí hay mm. un problema grande. Otra vez la pregunta es: ¿cómo entendemos el efecto de la muerte y la resurrección de Jesús respecto a la salvación, la capacidad o la efectividad del sacrificio de Cristo para salvar a un pecador? Y aquí es donde está el problema. Justamente hay un concilio en Jerusalén alrededor en el año 50 del siglo I, donde vemos, y es un proceso que en el libro de Hechos usted lo va a ver de una manera notable, cómo el Evangelio va siendo cada vez más creído entre los gentiles y rechazado entre los judíos. Mm. Y el concilio de Jerusalén precisamente fue el intento de buscar aspectos de coincidencia, es decir, qué cosa debían guardar los gentiles, no como una exigencia para la salvación, sino como un asunto de armonía con la misma iglesia, pero de origen judío. Mm, mm. Y vemos ese monumento importante que es la carta de Pablo a los Gálatas. El asunto de creer en Jesucristo y sumarle a ello determinadas, eh, digamos, leyes y términos propios del Antiguo Testamento, someter a los cristianos de origen gentil a las leyes del Antiguo Testamento, propias de la ley de Moisés, es donde está el problema. Y Pablo lo dice de una manera, bueno, no voy a decir simple, lo dice de una manera realmente muy fuerte. Eh, la Sí, carta a los señor. Gálatas no tiene una introducción bonita, no es como aquella donde hay desde el principio. Él les habla del tema de su salvación y automáticamente le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, no es que haya otro evangelio, Ujú. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera en el aspecto práctico. Mas si aún nosotros mismos, o sea, nosotros que les compartimos el evangelio, si nosotros mismos vamos ahora y le hablamos de un evangelio distinto, o aún si un ángel del cielo se apareciera y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, quede bajo Maldito. maldición. Entonces, no era un asunto, vamos a decir así, no era un asunto superficial.
Mm, La carta a los Gálatas se les conoce en ese sentido como vamos a decir, lo que libró a la iglesia de convertirse en una secta del judaísmo. mm, Seríamos otro más como los fariseos o los saduceos o los esenios o los exacto. herodianos o cualquier otro grupo. Pablo nos ayuda a mirar esto. El evangelio de Jesucristo es una fe distinta. Ujú, ujú. El Para los hermanos evangelio, nuevos, sí, disculpa, hermano. Para los hermanos nuevos en la fe, el tema que estamos explicando acá es que en el Antiguo Testamento nos encontrábamos, Pedro, con, esto es importante que los hermanos lo sepan, distintos tipos de sí, leyes, ¿cierto? Estaban las así leyes es, re- morales que siguen en pie hoy, no adulterarás, y son leyes morales que tienen que ver con el carácter de Dios. de Dios, y son cosas que no cambian porque el carácter de Dios no cambia. Pero también habían leyes rituales y ritos que Dios había mandado, como ofrecer corderos, circuncidarse, guardar el sábado, las fiestas, que eran tipo de Cristo, pero cuando viene Cristo ya no están en pie aquellas, y entonces el judaísmo, eh, como dices, a pesar de que habían ciertos cristianos judíos que quizás por respetar sus tradiciones y amor a sus raíces, guardaban ciertas cosas, pero entendiendo que eso no les hacía ni salvos ni más santos. Pero el problema de los movimientos judaizantes es cuando surgieron aquellas personas diciendo, sí, como dice, hay que creer en Cristo, más circuncidarse, más guardar el sábado, más guardar las fiestas, más hacer esto y esto y esto. Y es ahí cuando la iglesia se enfrenta al conflicto contra el judaísmo. Y ya me estás hablando un poco sobre cómo comenzó la iglesia a reaccionar, porque me estás hablando ya de Gálatas, pero ¿qué pasos tomó la iglesia en el concilio y Pablo en sus cartas para, digamos que, combatir esa falsa doctrina? Y finalmente coméntanos cómo hoy en día podemos ver esto frente a nosotros. Sí. Eh, el concilio de Jerusalén definió esto. Es decir, bueno, vamos a tomar aspectos determinados que no son un asunto, vamos a decir, de salvación. Hay uno, y yo quisiera que usted mirara esto, digamos, cuando hablamos de los 10 mandamientos, solamente el sábado no aparece en el Nuevo Testamento como algo que sea, vamos a decir así, una ley moral, pero todos los demás aparecen, literalmente están en el Nuevo Testamento. Ujú, Es decir, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, entonces no tomaremos su nombre en vano. Entonces tampoco, digamos, adoraremos una imagen ni hagamos ningún intento por hacer una imagen de Dios o rendirle culto, etcétera, etcétera. Y de igual manera, cuando se ama al prójimo, pues no se le robará, ni se adulterará, ni se hará um, falso testimonio, etcétera. Ahora, ujú. es realmente importante que estos aspectos que se deciden en el Concilio de Jerusalén básicamente tenían que ver como puntos de contacto para que la iglesia siguiera siendo iglesia a pesar de su origen, fueran la misma iglesia del Señor y no como tendencias contrapuestas. Para mí es interesante la elaboración de Pablo y cuando leemos, por ejemplo, digamos en los Gálatas que estamos justamente leyendo, eh, hay definiciones tan importantes como esta. Y leo Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eh, un poquito más adelante, Pablo les exhorta de esta manera, diciéndole a esta gente uh, que ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, que se refiere a determinadas fiestas y celebraciones del Antiguo Testamento,
Ah, y Pablo cierra esta sección diciendo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y luego les dice que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en Mm, vosotros. Pero hay un pasaje en la carta a los Colosenses que me gustaría, para yo no decirlo y sencillamente lo veamos en el texto. La respuesta primordial al tema del judaísmo es esta. Es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el efecto del sacrificio de Jesucristo? Es decir, su muerte y resurrección. ¿Cuál es su efectividad? Necesita algo más. Además de nuestra fe en Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra justificación, ¿qué otra cosa debemos hacer? mm, Y Pablo lo dice de esta manera. En Colosas, la iglesia no solamente había tomado celebraciones judías, y yo entiendo eso, hermano, yo entiendo la pasión que nosotros tenemos por Israel, sí, ¿no? claro. El amor que tenemos por Israel. Pero no vayamos a pensar que es que todos son cristianos allá, Mm, ni siquiera que todos son creyentes. así es. Eh, y por otro lado, sí tenemos una fascinación con Israel y con la cultura israelita. Y algunos se han atrevido a hablar de la cultura hebrea como una cultura revelada y no es así. Es una cultura. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos la cuestión de echar suerte, estamos hablando de un fenómeno cultural que Dios lo usa como su condescendencia, pero no como un método determinado, fraguado por Dios. Ahora, otra vez la mirada al asunto fundamental, y es cómo vemos a Cristo y a su obra respecto a la salvación. Y lo leo sencillamente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y Mm, vosotros estáis completos completos. en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuiste circuncidado. Digo, ¿cómo es esto? Necesitamos una circuncisión en el cuerpo. Mm, mm, En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay un asunto primordial y habla de la muerte de Jesús, del efecto de su muerte y resurrección y nuestra conexión con Jesús. Mire esto, sepultados, fuimos circuncidados con él al echar el cuerpo pecaminoso carnal, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado. Fuimos sepultados y fuimos resucitados con Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora mire la aplicación, mire la verificación de esta verdad en la vida. Por tanto, siendo así, nadie os juzgue en comida o en bebida, que eran, mm, lo digo por los nuevos creyentes que eran parte de aquellas leyes, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todo esto que nosotros leemos del Antiguo Testamento era la sombra, pero ahora tenemos la realidad misma mm, que es mm, Cristo. Entonces, no tiene caso sujetarse a la sombra cuando ya tenemos la realidad. Nuestro reposo no es un día a la semana, lo dice ajá, Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Nuestro reposo es una fe que reposa en la suficiencia de Cristo.
Y Descansar es en lo que Cristo. hace que cada día de la semana, cada momento de nuestra vida, a cada momento, cada minuto, hoy en medio de todas estas tensiones, hay una paz y hay un reposo que no es un día, que es Mm, una persona, que es Jesús. tremendo, tremendo, tremendo. Bendito el Señor. Eh, y cuidémonos mucho. En estos tiempos quieren resurgir la presión para que los cristianos se vuelvan a los viejos, antiguos y pobres rudimentos. Pero Así es. conservemos la fe. Pedro, este tema está sumamente interesante y pudiéramos dedicar la hora entera solamente a Así cada es. uno de estos temas. Pero eh, en en los 15 minuticos que nos quedan, yo quiero que tú me hables acerca del gnosticismo. Es un tema que me interesa aprender mucho acerca de eso. Fue una de las falsas doctrinas de los movimientos que la iglesia se tuvo que enfrentar, la iglesia primitiva. Quiero que primero que me expliques qué es el gnosticismo y qué es lo que creía y cómo afectó eso a la iglesia antes de luego hablar cómo la iglesia reaccionó. Amén. Amén. Bueno, el gnosticismo era un conjunto de ideas y de sistemas religiosos y filosóficos. Aquí tengo que recordar esta verdad. La iglesia vivió en un tiempo en el mundo judío y su dificultad era el judaísmo. Ujú, Pero cuando el evangelio sale del mundo judío y se expone, vamos a decir, o llega al mundo gentil, entonces los desafíos son distintos, los ujú, desafíos son nuevos. Y en este caso es cuando el evangelio dialoga con un contexto determinado y en este caso con las filosofías que son de manera primordial de origen griego. Entonces, eh, la iglesia digamos, el mensaje de la iglesia en el mundo judío tenía estas características. La gente conocía el Antiguo Testamento, sabía del Mesías que habría de venir, pero cuando nosotros llegamos al mundo griego, al mundo pagano, entonces tenemos que decir que no hay en el mundo, no hay un conocimiento de la ley, hay una ignorancia total de lo que el mm, Antiguo Testamento enseña. Es decir, cuando usted lee el mensaje de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, allí en el escenario de su muerte, fue una predicación realmente muy interesante porque, eh, porque justamente ah, es una predicación con un auditorio completamente antagónico, contrario. Y usted va a mirar allí cómo en la predicación de Esteban están estos aspectos determinados. Por ejemplo, dice uh, cómo ellos desde generaciones anteriores no comprendieron a Dios, cómo se rebelaron contra Él y la última manifestación de desobediencia que era justamente cuando Dios envió a su propio Hijo y ellos le mataron y cómo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se estaban viendo ahí delante de ellos. Pero, pero cuando usted lee o ve la predicación de Pablo en las sinagogas, justamente era el tema de cómo ellos habían desobedecido y también cómo eran culpables de la muerte de Jesús. Pero cuando vamos al mundo griego, no hay un conocimiento de la ley. Y conecto esto con el tema anterior. La Biblia mm, enseña que la ley de Dios, la ley es y tiene el valor de ser justamente en la predicación del Evangelio comenzamos por la ley. ujú. La ley es justamente lo que va a traer convicción de pecado al corazón del ser humano. Si no pensáramos en la ley, entonces no somos pecadores y no necesitaríamos un Fue nuestro Salvador. ayo. Así es. Ahora, cuando usted lee la predicación de Pablo en el Areópago, en Atenas, usted se va a dar cuenta que no hay una mención del Antiguo Testamento. Mm, No hay un énfasis en la ley del Antiguo Testamento, porque no lo esta gente no conocían conoce ellos. la ley. Y por otro lado, es un mundo que está lleno
de criterios de religiones, un mundo completamente religioso, donde incluso cada persona se hacía su propio Dios. Es decir, hay un panteón, vamos a decir, griego, pero hay dentro de ese mundo, hay una cantidad de criterios que, ejemplo, cada oficio, cada fuerza de la naturaleza tenía una deidad que la representaba. Y sus dioses eran, si usted conoce un poquito de eso, sabe que sus dioses eran precisamente expresiones de las propias, de los propios pensamientos humanos. Eran no un Dios como el de la Biblia que hace al hombre a su imagen, eran dioses hechos a la imagen del hombre. Entonces, menciono esto como preámbulo pensando en la cuestión de cómo el Evangelio, que tiene verdades fundamentales, va ahora a enfrentar, vamos a decir, a chocar con con un mundo de filosofías. Y este es el caso del gnosticismo. El gnosticismo no se sabe, vamos a decir, históricamente hablando en cuanto a documentos, no se sabe mucho de ellos, porque sabemos más lo que se dijo respecto a ellos que lo que ellos mismos expusieron de sus propias ideas. Pero los aspectos primordiales eran estos. La salvación, vamos a decirlo así, la salvación era entendida como cierta iluminación o cierto conocimiento que incluía como intuiciones místicas o esotéricas. Era un conocimiento que iluminaba, vamos a decir así, al corazón del ser humano. Pero el gnosticismo tuvo expresiones en el judaísmo y tuvo expresiones también dentro del cristianismo. Es decir, había un gnosticismo pagano, pero hubo un gnosticismo, entre comillas, cristiano. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios fundamentales del gnosticismo era, por ejemplo, el rechazo por las cosas materiales. El rechazo hacia las cosas materiales. Era el sentido de que toda la materia era mala. Por ejemplo, ellos no entendían de que Dios hubiera creado la materia, siendo la materia negativa, mala. Era tan espiritual aquello, era algo tan místico, tan elevado, era un criterio esotérico de tal altura que todo lo material habría que rechazarse. Desde este punto de vista entendían que Dios no pudo crear la materia. Entonces Dios creó, como le llamaban, como demiurgos, como semidioses, y a través de ellos Dios creó al universo, pero a la materia, pero Dios directamente no pudo crear la materia. Entonces, muchas veces pensamos que determinados criterios, por ejemplo, en nuestro mundo, no tienen que ver con el Evangelio ni con las verdades fundamentales del Evangelio, y no es así. Y este sí es un aspecto que realmente es importante porque la historia no ha terminado y estamos viviendo un tiempo de mucha profusión de criterios y de pensamientos. Y yo voy a tomar Primera de Juan como una respuesta cristiana, como la respuesta cristiana al gnosticismo. Y Juan va a mirar qué implica estos criterios respecto a asuntos y a verdades fundamentales del Evangelio. Y quizás Primera de Juan capítulo 4, los primeros versículos tienen una buena, nos dan un buen margen para que pensemos cómo esta filosofía trae implicaciones respecto a las verdades fundamentales del Evangelio. Y aquí yo quisiera pararme antes de leer este pasaje, pastor, si me permite, para mirarlo de una manera general. Hay filosofías que han llegado en un momento determinado y respecto a esa filosofía, ejemplo, muchos cristianos han abrazado esa filosofía, ¿no? La han asumido y han ajustado el evangelio a esa filosofía, pero es una filosofía más. Es una más. Para nosotros un asunto fundamental es la autoridad definitiva de la palabra de Dios. Amén. Cómo la Biblia regula, ajusta, nos ayuda a mirar la realidad y no leer la realidad desde la filosofía. Es decir,
La Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Y con esto digo, la Biblia no es la palabra de Dios para los cristianos. Nosotros entendemos que es la palabra de Dios, pero es la manera de Dios hacia la humanidad toda. Le guste a la persona o no le guste, la entienda o la asimile como tal o no. Entonces, me parece un aspecto importante en este asunto, y es que nosotros definamos esto, y esto nos quede en el corazón. Las filosofías son propias del pensamiento humano, marcan una época determinada, pero llegan y pasan. Pero nosotros debemos pararnos en la palabra de Dios para ver la filosofía, y no lo contrario. No pararnos en la filosofía para interpretar la Biblia. Y esto sí me parece que es un asunto realmente muy importante. Hay muchos ejemplos en la historia de cómo determinadas tendencias en la historia, cómo determinadas tendencias han marcado el pensamiento de la iglesia. Digamos, cuando se puso de moda la evolución, la teoría o hipótesis de la evolución de Darwin, hubo tendencias en la teología que querían hacer ver eso en la Biblia, lo que se llama la hipótesis del desarrollo de Julius Wellhausen, y él quería, su criterio era como que la verdad, la Biblia fue gestándose en dependencia del contexto, como el contexto histórico fue determinando el criterio que en la Biblia. Es decir, David construyó el tabernáculo y entonces escribieron las leyes de cómo debían hacer el sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, juzgando la palabra y ellos, acomodando la palabra desde una posición humana. Una salvedad, si me regala un minutito antes de ir al texto, porque me parece importante el asunto, claro, vamos a decir general, el asunto general. La ciencia moderna surge desde el presupuesto de la fe. Es decir, esos primeros que comenzaron a tratar de entender el mundo y la realidad desde una objetividad lógica, eran personas de fe. Y el punto era este: si Dios creó el mundo, entonces hay una ciencia en lo que existe. Si el mundo surge por casualidad, no hay ninguna lógica detrás de ello. Si el mundo y la vida son un evento casual, entonces no es necesaria la ciencia. No es necesario que el ser humano lo razone para entender. Si Dios creó el mundo, entonces hay una inteligencia suprema detrás de esa creación, por tanto puede ser entendida desde la lógica, porque fue creada desde la lógica. Quizás un ejemplo simple es como que usted va con pintura y se le derrama en el piso, y esa pintura adopta una forma determinada. Puede parecer una flor quizás. Usted no puede escribir un libro sobre eso, porque no, sencillamente usted iba, se botó la pintura y esa fue la forma que adoptó. Pero si esa pintura es tomada por un pintor y plasmada en un lienzo, entonces usted puede hablar. Digamos, se habla de los cuadros de Da Vinci, porque detrás de esa pintura hay una lógica. Y es decir, cuando hablamos de Kepler, de Bacon, de todos los fundadores, de Newton, estamos hablando de personas de fe. Y el intento de la ciencia era comprender la mente de Dios. ¿Cuál fue el principio que Dios usó para hacer esto? Y otra vez sucede que la ciencia se fue volviendo materialista, y con ello sucede que al volverse materialista, la ciencia se separa de la fe. Pero siempre la ciencia fue fe primero, como el fundamento o el presupuesto básico. Entonces, otra vez, y me parece importante, respecto a toda filosofía que llega y pasa, tenemos que recordar que como cristianos nos paramos en la palabra de Dios para interpretar el pensamiento humano, y no nos paramos en el pensamiento humano para interpretar la Biblia. Mire lo que dice Juan respecto al gnosticismo de manera específica. Mire cómo Juan ve las implicaciones
de ese pensamiento, de ese criterio humano, qué efectos tiene en los asuntos fundamentales de la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Juan lo dice de esta manera y es una advertencia muy importante para nosotros hoy. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recuerden ustedes que el criterio del gnosticismo era, mire cómo interpretaban ellos a Jesús entonces. Jesús no se hizo carne. Ellos dirían, Jesús tomó la forma, pero no se hizo carne. O sea, para ellos era inconcebible que lo divino se La pudiera hacer divinidad materia, expresarse en lo material. que Dios pudiera hacerse hombre. Eso era en el gnosticismo algo ilógico. El gnosticismo. Y el punto aquí en lo que usted acaba de decir justamente es, ellos están mirando la realidad de la Biblia desde el criterio de una filosofía. O sea, ¿dónde está el error fundamental aquí? No están parados en la palabra de Dios para interpretar un pensamiento, un criterio humano, están parados en el criterio humano para interpretar la realidad bíblica. Eso, hermano Pedro, es un principio, lo que acabas de comentar es eso es algo axioma. que debe servir como una base para cada cristiano. Nunca acomodamos la Biblia a digamos que a nuestras filosofías, nuestros preceptos con los cuales venimos del mundo, ni tratamos de acomodar la palabra a lo que creemos, sino que todo se debe regir basado en lo que ya la palabra de Dios Amén. dice, lo que ya la Biblia dice. Yo me he encontrado con cristianos que ahora que estamos aprendiendo esto, de lo que es el gnosticismo y todo eso, vemos patrones así hoy en día, intentando decir, ¿qué tal si aquello que dijo aquel filósofo científico quizás sea cierto? Porque mira, el versículo tal dice esto y quizás lo que quería decir era esto. Y todo el mundo puede, que basado en una filosofía y en un tipo de mentalidad aún pecaminosa, intentar tomar versículos de la palabra, intentar acomodar la palabra a su conveniencia, cuando debe ser al revés, todo basado en la palabra del Señor. Sí, le recuerdo, por ejemplo, sí, así es, mi hermano. Por ejemplo, en los tiempos de la moda de la dialéctica, recuerda, una tesis, una antítesis y una síntesis. Leían la Biblia desde esa postura. Pablo planteaba el tema de la fe sobre las obras y Santiago la antítesis, el tema de las obras sobre la fe, y Juan el tema del amor, que era la síntesis final. Otra vez el mismo aspecto, y para mí, si alguien de los que nos escuchan le sirve, le hace bien, yo estaría feliz de que así sea. Nos paramos en la palabra de Dios como la verdad revelada para interpretar, para observar, para evaluar los criterios humanos, y no nos paramos en los criterios humanos para evaluar la realidad. Sigue diciendo Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y otra vez nos remacha el mismo asunto de cuál es la postura donde estamos parados para mirar la realidad. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El gnosticismo recibió una respuesta cristiana tan categórica que duró muy poco en la historia. No fue duradero. Pero aquí nosotros vemos, mire esto. Juan
está pensando en determinada realidad y Él quiere transmitir una seguridad a los creyentes. Cuando nosotros leemos, Juan, usted se va a creer, pero estas han sido escritas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Juan quiere transmitir una seguridad, algo que tiene que ver con conocimiento. Precisamente la palabra de donde viene el gnosticismo es la palabra gnosis, que es la palabra griega para conocimiento, porque justamente era el criterio de que la salvación no era solamente una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, sino determinado iluminación, determinado conocimiento, y luego hay otras tendencias en la historia, pero en este caso Juan habla también de un conocimiento. Y eso es interesante, cómo hay una respuesta cristiana a aquel conocimiento. Y si usted tiene tiempo y puede aplicar un poquitico el método inductivo a primera carta de Juan, busque las veces que menciona conocimiento, conocemos, o sea, formas del verbo o de la como sustantivo, como verbo de conocer o conocimiento, para que usted vea esa seguridad que Juan quiere transmitir. Es que él comienza diciéndoles a ellos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, como detenerse ahí a mirarle con detenimiento, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan tiene el fundamento de una verdad que transmite, él lo palpó, era una verdad tan material que el gnosticismo negaba, pero él está diciendo lo que les hemos dado a conocer a ustedes, lo tocaron, lo vimos, lo contemplamos, y esa verdad reflexionada nos transmite un conocimiento que es supremo. Si pudiera terminar con una nota, pastor, sería recordar lo que Pablo dijo. Los judíos demandan señales. Para los judíos, la verdad era validada por una señal, por un milagro, por un evento sobrenatural. Los judíos demandan señales. Los griegos demandan conocimiento, sabiduría. Jesucristo, para ambos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el anunciado desde el Antiguo Testamento, porque para todos nosotros es importante saber que Jesús es el centro de toda la Biblia, es el centro de la vida de la iglesia y es el centro de la vida cristiana. Y ese Jesús, desafiante para la mente, para la comprensión humana, desafiante para la comprensión judía, como un salvador puede, cómo alguien puede salvar al mundo si lo matan, si lo escupen y lo abofetean. ¿Dónde está la señal? Pero este Jesucristo es sabiduría de Dios que trastorna la sabiduría de los sabios, y ese mismo Jesús es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Locura para los que se pierden, para nosotros poder de Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor. Qué sello de oro eso que cierras ahí, hermano. Qué belleza de enseñanza. Yo he aprendido un montón hoy. Ustedes, estimados hermanos que están ahí viendo, déjenos saber abajo si les bendijo todo este material. Esto es riqueza tremenda que hemos estado recibiendo en este día. Mi hermano Pedro, llevándonos estas tres enseñanzas acerca de la persecución, el enfrentar al judaísmo, el enfrentar también al gnosticismo, ¿qué consejo final pudiéramos darle a los cristianos con respecto a la palabra de Dios? Un consejo último en un minutico. Hay verdades que son fundamentales en todo tiempo para ser fieles a Dios o para enfrentar tendencias y luchas que son propias de este tiempo. La Biblia nos invita, y pienso en este pensamiento del apóstol Pedro, cuando nos anima
para que nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vivimos un momento oscuro de la historia. Mire la realidad desde la luz de la palabra de Dios. Ella se cumple. El amanecer se acerca. Cuanto más oscura es la noche, menos falta para el amanecer. Este es un día oscuro, es un momento difícil de la historia. Mire esta realidad desde la palabra de Dios, que se cumple y se cumplirá. Aleluya. Bendito el Señor. Qué manantial de palabra que hemos tenido en este episodio de nuestro podcast. Mi hermano Pedro, gracias, gracias, gracias. Agradecido contigo. Estoy seguro que estoy diciendo gracias por los miles de personas que también han estado viendo esto y que están agradecidos por esta palabra tan tremenda. Recuerdo lo que dije en el principio. Por favor, vayan al canal del hermano Pedro. En este momento, en la descripción les dejo el link, pero también lo pueden encontrar así en YouTube como un mensaje para ti, hermano Pedro, ¿verdad? Hermano Así Pedro, es. un mensaje para ti. Por favor, vayan ahí. Si usted disfrutó esto, usted va a disfrutar del mensaje que cada semana mi hermano comparte ahí. Realmente algo tremendo, deleitante. Así que, mi hermano Pedro, gracias, gracias. Y a ustedes, hermanos, Bendiciones, un gusto para mí. amén, amén, amén. Y esta será la primera de muchas veces. Amén. Cuando voy a veces a predicar a algunas iglesias, algunos hermanos cuando me van a dar la bienvenida, dice que no sea ni la primera ni la última vez. Y yo, entonces yo paso y le digo, no, ya fue la primera, Que no pero sea la esperemos que no última. sea la última. Así que esta ha sido la primera vez, al menos en este formato, aunque ya estuviste con nosotros hace unos años, Sí. pero no será la última. Seguramente te tendremos compartiendo otros temas igual de interesantes. Gracias, amados, por haber estado ahí hasta este momento. Gracias por haber estado pendientes. Suscríbase a este canal Conversando con Jacier Rodríguez, pero aquí estaremos igual hablando con grandes hombres de Dios como el hermano Pedro. Así que suscríbase y esté al tanto de lo que seguiremos publicando acá. Que el Señor te bendiga mucho. Sigamos permaneciendo fieles, firmes, mirando la palabra del Señor, con la mirada puesta en Cristo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante. Sigamos caminando, perseverando hasta la meta que tenemos por delante. Dios te bendiga mucho. Nos veremos en otro episodio.